Yo la miré a la cara y le dije, no, yo tengo miedo a las personas, tengo miedo al vínculo, al estar con gente, o sea, me da miedo. Yo vivía toda la infancia siendo excluida hasta que entré en el centro y tenía miedo a que no me quisieran. O sea, yo he sufrido mucho eso. ¿Qué le había hecho yo al mundo para merecer tanta injusticia, no? Eso me lo preguntaba constantemente, muchas noches llorando. Siendo francos, se me pasó por la cabeza tirarme por una ventana y desaparecer para siempre, por el daño que sentía dentro. El amor a la larga siempre gana el odio. Y ¿Tú bueno, crees? Esto de estar 6, 7 años en un centro de menores, ¿qué secuelas emocionales y sociales te ves ahora? yo era un chico que llegaba al colegio a lo mejor que le habían pegado, que, o sea, era una cadena, ¿no? Y que ya se levantaba mal. Lo excluimos por el bien colectivo, pero no, o sea, estás destruyendo a una persona. Ya. Pues cuando hablo mucho del tema me pongo incluso a llorar, porque para mí mi madre ha sido pues mi salvadora en muchas cosas. ¿Pensabas que quizá nadie iba a apostar por ti? Con esa sensación de que no vales, de que todo es culpa tuya. ¿A ti te cansa que te vean como un ejemplo de superación o te gusta? ¿Estamos educando a víctimas o a personas fuertes? ¿Crees que la vida es justa? La vida es justa. Qué gran pregunta, ¿no? Bueno, Luis, ¿Qué tal, Juan? ¿cómo estás? Bien. Bienvenido. Bienvenido a este espacio a que cuentes tu historia y bienvenidos a todos. Podcast número 27. Yo soy Juan Ruiz, psicólogo del deporte. Estamos en el Real Zaragoza Club de Tenis. Y nada, Luis, ¿quieres contarnos un poco quién eres, tu historia, hasta el final la persona que eres ahora? Vale, voy a contaros un poco, ¿vale? Me llamo Luis Crespo. Me siento un privilegiado, la verdad, de estar aquí, ¿no? Y poder pues compartir un poco quién soy o mi forma de entender la vida, que es importante. Yo soy un chico que, bueno, que pasó unos años en un centro de protección de menores, eh, derivado a ciertas situaciones de maltrato, bullying y tal, que fueron en cadena, quieras o no, y por una situación familiar pues muy compleja. Pues mira, me siento un privilegiado, como comentaba anteriormente, de estar aquí también y de pues, poder haber encontrado el amor propio conmigo mismo. Tengo el privilegio también de haber publicado 3 libros hasta ahora, de haber entrenado en 4 países, o sea, me siento un afortunado, pero bueno, tengo ganas de seguir ampliando un poco todo eso que hago y que siento, ¿no? Hmm. Muy bien. Ahora, bueno, sobre todo, tu historia se conoce porque tú tienes 2 cuentas de Instagram con Sí, sí, muchos sí. seguidores, tienes Sí, una sí. comunidad muy amplia en la que Sí, te dedicas, bueno, sobre todo a motivar a jóvenes en base a tu sí, sí. historia de superación, ¿no? Sí, A ese cambio que tuviste entre el no quererte, no aceptarte, sí, totalmente. al final todo lo contrario. De lo contrario. Todo este cambio, ¿cómo Pues surgió? hace justo 10 años estaba en una sala similar a esta, entrando en la consulta de la psicóloga de mi centro de protección donde estaba, María Ángeles Feliu, que para mí es una persona que me ha marcado mucho la vida y seguramente va a escuchar esto porque siempre está pendiente a lo que voy logrando. Y, y me propuso pues ser entrenador. Claro, porque yo ya con 16 años pues estaba en ese margen de que tenía que empezar a hacer un poco de vida externa, ¿no? Y me propuso hacer el curso de entrenador. Yo la miré a la cara y le dije, no, yo tengo miedo a las personas, tengo miedo al vínculo, al estar con gente, o sea, me da miedo por todo lo sufrido que he vivido, por todo. Y bueno, total, que el día siguiente entro en la consulta y me dice, tú, esta tarde vas al curso de entrenadores, ¿vale? Fui a la aventura y pues ahí, pues, para que veas, una decisión de una persona, pues me cambió la vida por completo, pero porque ya tenía muy claro qué es lo que yo necesitaba en ese momento. Y fue un viaje, ha sido un viaje de 10 años, ¿no? Que al final el tema era, ser entrenador era la excusa para conocerme a mí mismo y quererme, ¿no? Ha sido un viaje muy largo y ahora me siento orgulloso de todo el viaje. Como te comentaba, he tenido la suerte de publicar 3 libros, quiero publicar más, o sea, esa hambre por hacer aquello que me llena y de irme superando constantemente. He entrenado en 4 países, ojalá pueda conocer a muchos más a través de lo que amo, ¿no? Que yo tengo 5 pilares que para mí es lo que más amo en la vida a día de hoy, ¿eh? A lo mejor en unos años cambia, porque el ser humano va cambiando constantemente, pero tengo estos 5 pilares que para mí son base, ¿no? Que eh, ser entrenador, ser escritor, que me gusta mucho. Eh, el otro pilar es viajar, o sea, viajar es terapéutico en muchos casos.
Luego, pues, conocer y conectar con buenas personas que me aporten valor, porque todo aquello que te aporta valor es que algo de bondad debe tener dentro. Y, y luego, pues, tengo otro hobby que es tomar café con personas. O sea, pues estos son 5 pilares que o sea, me conectan con mi ser. Y ya te digo, o sea, el fútbol ha sido un poco la excusa para encontrarme a mí mismo. Cuando dices que tenías miedo a las personas, eso cuando entraste al curso de entrenador, empezaste a entrenar a personas, Sí. ¿a qué tenías miedo exactamente? ¿Y eso luego cómo se representó? El miedo a que Sí, te excluyeran. Yo viví toda la infancia siendo excluido hasta que entré en el centro y tenía miedo a que no me quisieran. O sea, yo he sufrido mucho eso. Tú cuando vas a un colegio, te excluyen, te etiquetan, te apartan, te maltratan. Pues tú eres mayor y tienes ese miedo a ser excluido, que te vean diferente, porque has crecido con el síndrome ese de patito feo, ¿no? De que no vales, de que no sirves, siempre ha sido ese mensaje. Me ha costado mucho el tema de escribir, me daba miedo también escribir, porque yo de pequeño había escuchado más de una vez que yo no conseguiría nada en la vida, que no valía para escribir. ¿Sabes? Me decían, no, tú escribes muy mal, no sé qué. O tienes la letra, vale, ok, tengo la letra, a lo mejor pues mal, pero también hay una connotación que también suma. Si yo no me quiero a mí mismo, ¿cómo voy a escribir bien también? O sea, todo va de la mano. ya. Si yo, y todo el mensaje tan negativo, que yo me he creído que no valía y tenía miedo pues a estar con las personas porque no me excluyeran más. Era como una defensa. No trato con nadie, pues estoy bien. O me saboteaba de ese modo. ¿Cuál dirías que ha sido el momento más duro, más solitario de tu infancia? Más solitario. El más solitario fue pues cuando me comunican que por mi protección, o sea, iba a ir a un centro de protección de menores y me iba a alejar mucho tiempo de mi familia. Bueno, porque la situación era muy dura y para mí eso fue solitario, ¿no? El convivir con gente al final que sí, que eran tus compañeros, que tienen sus historias y hay historias muy duras dentro de ahí, pero saber que no voy a tener una madre que te lea un cuento por la noche, que te diga te quiero, que te dé un abrazo. O sea, para mí ha sido solitario, porque hay que entender que hay dos maneras, ¿no? La soledad, ok, y el sentirte solo. La soledad es muy diferente a sentirte solo. Y ¿Qué años tenías ahí cuando te pasa esto? 12, Claro, porque además es 12. una época en la Sí, que sí, no entiendes muchas cosas, ¿no? no Una entiendo, época no entiendo, inmadura en este no entiendo sentido, en nada. cuanto al análisis Claro, de lo claro, que te pasa. análisis. Ahora yo entiendo que fue una manera de protegerme y me salvó de muchas cosas, ¿no? Pero bien, ¿El qué? El ser tan pequeño, la no inmadurez? el entrar en un centro, en ese Ah, momento, por todo el vale. contexto, ¿no? Pero realmente yo en ese momento no lo entendía. Me preguntaba a mí constantemente qué había hecho de malo para ello, ¿no? ¿Qué había hecho yo? O sea, era un niño que intentaba pues vivir su vida y que ¿qué le había hecho yo al mundo para merecer tanta injusticia, no? Eso me lo preguntaba constantemente, muchas noches llorando. Claro, tú cuando lloras en casa, pues tienes a tu madre, pero yo no tenía a nadie. Lloraba solo. Y, y sentir que nunca se acababa, que nunca se acabaría. Fueron 7 años, pero que nunca se acabaría, que no tendría nada, que nadie me quería. Tengo que decir que más de una vez, o sea, siendo francos, se me pasó por la cabeza tirarme por una ventana y desaparecer para siempre, por el daño que sentía dentro. No lo hice porque tengo miedo a morir. Tengo miedo no a morir, o sea, sé que me voy a ir y poco a poco lo voy entendiendo, pero tengo miedo al impacto de la muerte. Es un poco por ahí. Y soy así cagón en ese sentido y nunca lo hice. Y mira, pues por esa situación pues tampoco, pero más de una vez se me pasó. Y ahora pues quiero ser inmortal. Físicamente a lo mejor no me da, pero espiritualmente. ¿Y cómo lo seré? Pues intentando aportar tanto valor, tantas cosas positivas en el mundo, que me conviertan inmortal de alguna manera. Inmortal en el sentido que habrá ayudado a personas y me hará eso, porque creo que no existe nada más bonito como ayudar desde la autenticidad, tampoco sin engañar a nadie, siendo uno mismo, desde tus conocimientos, tus experiencias, pero creo que es lo más bonito que existe, ayudar a los demás. Escribiendo tantos libros es una buena forma, ¿no? Sí, no, De ser inmortal. sí, escribir libros, lo bueno que tiene el libro es un legado que dejas, ¿no? Es algo que se queda aquí.
y es una forma de mantenerte espiritualmente en el mundo. Hay una sección que hacemos siempre en el podcast que el invitado o la invitada recomienda un libro. Si quieres aprovechar y contarnos el título de los libros, un poco de qué va Sí. cada uno, si tienes Sí. algún proyecto enfrente. Tengo, bueno, publicado 3 libros. El primero es de tareas de entrenamiento de fútbol. Ahí tuve un momento que me lo propone la editorial, o sea, me contactan a través de un poco del impacto de Twitter y tal, que tuve un momento muy de auge, me contactan porque, seamos honestos, ellos son comerciales y buscan también, pues, aprovecharse de marcas personales y crear sinergias de algún modo. Claro. Y claro, me contactaron y yo tuve una batalla mental y dije, ¿me atrevo o no me atrevo? O sea, ¿lo hago o no lo hago? Y me hago una pregunta constantemente de qué diría el yo de 80 años si se encontrara ante esa situación, qué pensaría. Y sentí, yo lo tiene que hacer, porque el yo de 80 años diría que lo hagas, que lo tendrías que haber hecho, ¿no? Y me atreví. Claro, también tuve un momento que hay que ser consecuente un poco de que hay que ir paso a paso a construirlo. No quise hacer un libro escrito, te he hecho un libro de tareas, pero quise hacer un libro bastante gráfico de pocas palabras para verme cómo me encontraba. O sea, no puedo ir de 0 a 100 aún. Y ahí pues creé una edición y fui a más. O sea, y he publicado 2 más. Los títulos, bueno, el primero que te comentaba, Superioridades numéricas, y los 2 siguientes, Ser entrenador de base, y luego pues El juego de la vida, valores a través del deporte. Y ahora pues, bueno, estoy en un par de proyectos que ya con el tiempo dejamos la incertidumbre, que es bonita. Eso es. Te voy a hacer una pregunta Sí. con respecto al centro que antes he comentado Sí, que sí. estuviste desde los 12 hasta los 19 años, 18. ¿no? Sí, bueno. 18. 6 y largo. ¿Cómo está estructurado un centro en cuanto a socializar con otras personas? ¿Hiciste algún grupo de amigos o te sentiste solo durante 6, 7 años? ¿Esto cómo funcionaba? Piensa que estamos hablando de 1000 historias, ¿no? 1000 historias muy adversas, confluyendo juntas 24 horas. Y todos con sus batallas internas. Eso es un caramelo para los psicólogos como tú. O sea, es tan tedioso, tanta gente destruida por dentro, que sí, el vínculo se puede hacer muy fuerte, pero te sientes solo. O sea, son muchas batallas Ya. interconectadas en el día a día, pero no están conectadas. ¿Pero haces amigos? ¿Os separan de una forma que es imposible? No, depende mucho del centro. O sea, sí, amistades haces. O sea, y gente que a día de hoy pues aún mantengo contacto, ¿no? Porque claro, dicen que a las personas las conoces de verdad en las malas épocas, ¿no? Y claro, y todas las conversaciones que habíamos tenido, todas las historias, llorábamos cada día. Todo el mundo estaba llorando cada Ya. día. O sea, había tantas cosas emocionales. Pero claro, ¿qué pasaba? Que uno es de cada punta del país, como aquel que dice. O sea, tenía compañías de Madrid, incluso de Zaragoza, de Bilbao. Claro, ahí pues el camino te va alejando. Esto lo extrapolo mucho a un viaje de tren, por ejemplo. La vida no deja de ser como un viaje, ¿no? Y, y tú te fijas en el tren, hay pasajeros que suben, bajan, hay pasajeros que te aportan valor, hay pues pasajero que te dice buenos días, que también lo hemos perdido mucho. En ese piloto automático hemos perdido el decir buenos días, y el buen día te alegra muchísimo. O sea, a mí que me digan buenos días me alegra muchísimo. Y podemos cambiar el día de una persona, fíjate la trascendencia, ¿no? La de saludar o dar las gracias. Pues hay personas pues, que en ese viaje de tu vida, los pasajeros suben y bajan, pues dejan un valor positivo, y hay otros que a lo mejor no. Y bueno, volvíamos a lo del centro, ¿no? La Sí. historia, pues son compañeros que han sido parte de mi viaje, me acuerdo mucho de ellos, me los quiero, pero bueno, cada uno ha hecho su camino. Sí que es verdad que lo más fácil pues, es ir a lo negativo, ¿no? Como tú has percibido tanta negatividad y has tenido tantos problemas, pues lo normal es que te sientas la víctima, ¿no? O sea, y vivas un poco con el odio, devolviendo. Es el patrón más común. Ya. Pero yo creo que lo más bonito es lo contrario. Siempre he pensado que el amor, por muy duro que sea tu vida, tu camino, el amor siempre acaba ganando el odio. Siempre. El amor a la larga siempre gana el odio. Y ¿Tú bueno, crees? yo creo que sí. ¿Estás seguro? Estoy seguro. A la larga sí. ¿Y en las grandes élites del mundo también? Yo creo que sí.
Hay casos como el de Nelson Mandela, ¿no? Sí, claro. Sí, pero luego también, claro, el poder corrompe tanto, ¿no? Que Ya, dices, pues es que esto que es un juego, esto es la vida real, ¿no? nunca quiero llegar a esas esferas. Ya. Nunca. Sí, porque además no se salva a nadie, ¿eh? El poder No, corrompe a todos. no. Sería, bueno, no a todos. Uno pues igual puede sobrevivir a ello, y que mucho- pero el negarlo, ¿qué te va a pasar? Puede ser hasta contraproducente, hasta peor aún, ¿no? Sí, sí. Eso sí. Es- Te voy a hacer una pregunta. Esto de estar 6 7 años en un centro de menores, que bueno, al final no es no seguir el curso natural del ser humano en nuestra sociedad, sí. ¿no? Con respecto a ello, ¿qué secuelas emocionales y sociales te ves ahora? Pues secuelas. Te diría que tengo muchas necesidades vitales de cosas que se hacen en esa época, ¿no? De la adolescencia. O sea, yo hay muchos momentos que me quiero sentir niño porque no he vivido eso, ¿no? En el amor, por ejemplo, el primer beso que das con 13, 14, 15 años. Yo al estar en un centro, pues no lo he vivido. Yo tengo esa secuela, ¿no? Eh, las fiestas de aniversario. Yo nunca he estado invitado a una fiesta de aniversario. Quitando cuando era niño de 7, 8 años, pero yo nunca vi una fiesta de aniversario. Y a mí, pues, que me inviten a una fiesta, pues, es como lo más bonito que existe. Pues un poco ese, ¿no? Esas secuelas de querer, pues, vivir en un modo de adolescente ya siendo mayor. La necesidad de tener eso. Y es un poco lo que me ha dejado, ¿no? Y si ahora mismo estás en un grupo, pues en una mesa hablando, Sí, tomando algo, etcétera, lo que sea, ¿te notas que, bueno, tienes algo de miedo al rechazo? ¿Sigues teniendo algo de aunque tú hayas cambiado ya la forma de ver la sí, sí. vida, sigues que, o sea, ves que inconscientemente sientes ese miedo al rechazo, todos Sí, estos me pasa procesos? bastante, me pasa bastante. Y luego, pues, ¿Y lo identificas o puede pasar y me ha costado, me ha ido costando. Y más seleccionar bien a qué personas les intereso y a quiénes no. Esto es así, hay personas que le interesamos porque en ciertos momentos de la vida le aportamos algo y nos quieren a su lado y tú lo notas. A mí me ha costado mucho tiempo y hay gente que mira, a ti te puede caer muy bien, pero tú a él no le interesas o no le interesa pues pasar tiempo. Pues claro, cada uno elige a qué le dedica su tiempo, a qué personas, ¿no? Es un privilegio que tiene el ser humano. El ser humano tiene la suerte de poder elegir con quién pasa su tiempo y dónde. Luego entran los miedos de salir de las zonas de confort y tal. Pero si yo realmente quisiera venir a vivir aquí a Zaragoza, puedo, o sea, tengo la oportunidad de hacerlo. O sea, luego pues es juntarlo todo para que se dé. Es un privilegio poder elegir a las personas y las personas pues tienen un tiempo limitado, o sea, día dura 24 horas. Tú imagínate que fuéramos inmortal y yo te dijera, mira, Juan, nos vemos en el año 2550 aquí, en el mismo lugar, hablando de lo mismo. O sea, perdía un poco el valor de la vida también. O sea, antes que hablamos de la inmortalidad, perdería mucho el valor de la vida. ya? O sea, lo bonito de la vida es que tienes que en un margen de tiempo, que no sabes cuánto tiempo es, tienes que organizarte para lograr aquello que tú quieres lograr. Es como muy paradójico, ¿no? Y muchas veces hay muchos factores que tú no controlas. Ya. Yo, por ejemplo, tengo una situación adversa en mi vida, no lo controlo. O sea, y haber pasado 7 años en un centro de protección, no lo controlo. Pero claro, lo que controlo es el presente, el ahora, lo que hago ahora. Y eso pues va a constituir el futuro, ¿no? Si yo voy sembrando cosas positivas de valor, voy ayudando, compartiendo, siendo generoso, pues a la larga, pues voy a sembrar también que voy a ir recogiendo ese fruto. Yo soy de esta perspectiva. A lo mejor es que soy muy positivo, pero yo creo en eso. Y la positividad, que a veces nos confundimos, ¿eh? Positividad no es estar todo el día contento y feliz. Positividad es entender que todas las etapas se acaban, que llega un momento que todo se encaja, que hay días tristes. Las personas tenemos días tristes. No pasa nada. Hay días que no tienes ganas de nada. Eso también forma parte de la positividad. Entender que, Mm. mira, hoy tengo un día malo, me alejo, me aíslo, pero el día siguiente pues, voy a entrar con más ganas. También la positividad es entender que, mira, que vamos a tener personas de nuestro círculo que se van a ir yendo y que debemos afrontarlo como algo natural. A mí me pasa mucho ahora, mi abuela que ha cumplido 80 años, hará pocos meses, yo entiendo que si la vida sigue su curso natural, yo voy a estar más de media vida sin estar con ella. ¿Y qué hago? La aprovecho ahora, porque el momento es este, el presente, y la quiero aprovechar. Y voy cada día que puedo, la excusa, o sea, ya vive a 8 kilómetros de mi casa, la excusa de ir de hacer deporte, ir con la bici y, ¿sabes? Eh, correr, por ejemplo, es
mi motivo de salir a correr es para llegar a casa de mi abuela y darle 80 veces besos. Que siempre me dice, ¿cómo te gusta dar besos? No sé qué, pero voy, le abrazo, me paso 3 minutos dándole besos por toda la cara. Claro, porque yo sé que va a haber un momento que se va a acabar esto y lo quiero aprovechar ahora. Porque volvemos a la pregunta del Luis de 80 años. ¿Qué se diría el Luis de 80 años si no le ha dado el amor que podía darle a su abuela en ese momento? Ya. Es muy humano también el no saber aprovechar el presente. Por dos razones. Primero, por el momento actual vital que vivimos, que es Sí, todo sí. muy efímero, Sí, sí. muy, bueno, muy de no valorar, ¿no? Claro. Y por otra también porque es algo natural en el ser humano siempre estar pensando en el futuro, ¿no? El a ver qué voy a hacer mañana, esa Sí. preocupación, ¿no? De hecho, es lo que nos ha llevado hasta donde estamos. Esa ansia por mejorar, por querer siempre sacar las castañas en un futuro, ¿no? Antes has comentado el tema del bullying. En tu caso, en esa época, para ver si puedes ayudar a niños y niñas que estén pasando por lo mismo, ¿tú qué te decías por dentro? ¿Cuál era la forma de relacionarte con la gente, contigo mismo? ¿Qué te provocaba ese bullying? ¿Por qué estaba provocado ese bullying? Cuéntanos un poco ese momento vital. Bueno, momento vital, pues eso es una cadena, ¿vale? O sea, yo tengo una situación bastante jodida a nivel de violencia en contexto pues un poco familiar y, y claro, yo era un chico que llegaba al colegio a lo mejor que le habían pegado, que, o sea, era una cadena, ¿no? Y que la habían, ya se levantaba mal. ¿Qué me provocaba eso? Que al final pues yo llegaba nervioso al sistema educativo, al colegio. Yo iba muy nervioso desde primera hora. Ya pues, bueno, más de un día me había incluso mijado ahí en clase, o sea, de los nervios, de lo mal que lo pasaba. Claro, ahí te genera pues dentro del colegio una etiqueta. Lo fácil es, pues este chico que tiene estos problemas, cogemos y lo apartamos. Pero tú la etiqueta que tú haces como sistema educativo, o sea, le está llegando el mensaje a todos los niños que hay en clase, claro. Y eso provoca, pues, un bullying. Es todo de la mano. Por eso yo siempre lo digo, o sea, tengo muchos amigos profesores y amo el trabajo que hacen, pero desde mi experiencia personal, yo a lo mejor es que no me he encontrado con los adecuados en ese momento, que es un poco el motivo por el que también me quise hacer entrenador, o sea, me motivó este camino, ¿no? Para dar ese amor que yo no había sentido. Ya. Porque lo fácil era eso, o sea, este chico tiene una situación muy complicada, lo excluimos por el bien colectivo, pero no, o sea, estás destruyendo a una persona, Ya. la estás destruyendo, por no querer afrontar la situación conjunta, por esquivar el problema, porque nos pasa mucho en la vida, en vez de afrontarnos al problema lo esquivamos constantemente. Tú en ese sentido, ya que también eres tan analítico con tu caso, Sí, ¿por dónde crees que pasa la solución contra el bullying? la solución. Primero pasa por casa, por la manera en la que se educa a las personas desde casa, ¿no? Me pasó un día que siendo yo, bueno, pequeña, pues todo ese proceso, pues yo me cogí mucha obesidad, porque claro, yo no soy feliz, me excluyen, claro, y la ansiedad y me pongo a comer en exceso. Y me pasó una vez que, muy curioso, fui a jugar en un campo de fútbol y un niño me insultó. Ya te puedes imaginar un poco el perfil de insulto. Pero luego lo analizas con el tiempo y es que el mismo padre estaba insultando, diciendo lo mismo que el hijo desde la grada. Claro, eso ¿A tiene que quién? ¿A ti? a mí, pero y a 2 compañeros más que están en una situación un poco de física como yo. Eh, claro, eh, ¿qué mensaje, o sea, qué educación le están enviando? Primero, para evitar esto, es la educación, que tiene cada uno desde casa. Y luego, pues tú como formador, siendo muy directo y muy visceral con estas cosas, hablando con claridad. Pueden ser niños, pero también tienen que entender estas cosas, ¿no? Es muy complicado, es Mm, muy complicado cuando tú eres la víctima, ¿no? Y más que los otros niños entiendan que no está bien. Es ya. complicado. Claro, en el colegio, en la clase, el responsable es el profesor o la profesora de que Sí, al final esto no ocurra. sí, Y como tú dices, bueno, en tu caso, por el bien colectivo, sí. te excluían y eso al final hacía que Etiquetas, sí. te etiquetasen, bueno, que te destrozaran la vida, ¿no? En Sí, ese sí, momento. sí. ¿Tú crees que la solución puede pasar
por concienciar desde pequeños a los niños, desde el profesorado, en cuanto al contexto que puede rodear a una persona y de dónde pueden venir los problemas? Sí. ¿Tú que sí puede pasar por ahí? Sí. Mira, No, y además es que te voy a decir por qué te lo pregunto. Te lo pregunto porque, claro, el bullying, sí. como los niños son tan instintivos, tan espontáneos, no analizan, No. pues es que en realidad, tal y como funciona el sistema educativo o la vida, pues es que es un proceso natural. Sí, sí, El totalmente. bullying, ¿no? De roles, Por de eso, jerarquías. sí, por eso no culpa a ningún niño ni nada de lo sufrido. Claro, el niño no tiene la culpa No. porque no, bueno, en cuestión de empatía, en cuestión de análisis de lo que ha hecho, pues no está desarrollado, ¿no? Como él no lo ha sufrido, pues tampoco tiene la capacidad Eso de es. analizarlo. Porque la mayoría de chicos que tienen una vida estructurada, pues normalmente Eso es. no tienen carencias sociales, Claro, no tienen problemáticas claro. físicas. O sea, No puede tienen una vida. empatizar, eso no puede empatizar porque no Y lo ha porque vivido. y no tienen la capacidad aún para empatizar. Eso, y no ha vivido esa peli, o sea, no No la ha sabe vivido. lo que No, no. es. De hecho, probablemente, bueno, igual ve que tú estás sufriendo, pero no entiende el malestar detrás de ese sufrimiento. Y no está aquí dentro para entenderlo. Eso es. Claro, cuando no eres niño no tienes la capacidad de poner las luces largas para entender más el trasfondo de las cosas. Claro. Que a los adultos también nos pasa. No podemos Sí, darle y muchas a adultos más que a otros, Sí, eso es. Y luego también es que el profesorado, a ver, es que habrá profesores pues, más empáticos que otros. Sí, como todo. Y profesores que, como tú dices, vean las luces largas más que otros. Igual que familias más empáticas que otras, ¿no? Hmm. Es como todo. Hay familias pues que solo miran por el bien individual del suyo y no miran porque hay otras personas que están sufriendo, ¿no? A mí me ha pasado mucho. O sea, yo he tenido familias dentro de mi contexto escolar que a mi madre la han ayudado, la han apoyado y otras pues que la han excluido, la han hecho, bueno, de todo. O sea, tengo una anécdota muy buena, esto que comentas de los profesores, con el director de mi colegio, o sea, cuando era pequeño. Mi madre, pues, hay una charla, bueno, o sea, eso me lo cuenta mucho mi madre y a veces, pues, cuando hablo mucho del tema me pongo incluso a llorar, porque para mí mi madre ha sido, pues, mi salvadora en muchas cosas. Que mi madre, pues, al final, siendo una mujer maltratada y todo, eh, se queda sola con 2 niños y lo ha hecho tan bien que yo creo que ha conseguido, no, yo creo, estoy segurísimo que ha conseguido educar a 2 buenas personas y eso tiene mucho valor. Sola contra todos, ¿no? Hay, bueno, un día que yo tuve una crisis un poco así de nervios, eh, el director cogió a mi madre y le soltó esta frase que para que veas lo dura que fue, que pasan los años y aún pues yo delante y aún pues yo tengo momentos de llorar y ella también una frase, o sea, le dijo, tú eres muy mala madre. No est- o sea, sin valorar que esta mujer está sola con 2 niños. Y bueno, buah, fue tan dura esa frase. O sea, decirle a mi madre que está siendo mala madre cuando nos está o sea, educando a los 2, ella sola, contra todos. Ya. No sé, o sea, pasan los años y yo valoro más a mi madre. Hay un momento muy... O sea, yo tengo los archivos en casa, los documentos, y hay un documento que lo encontré así de casualidad, porque a veces me gusta así de forma curiosa, y es una carta que le hace mi madre bueno, a la Generalitat un poco de Cataluña del tema de eso, o sea, ella pidiéndole que al final pues ella lo que quería es que su hijo pudiera tener una vida digna, o sea, que su hijo pudiera vivir, o sea, y es más, o sea, ella se planta delante del Parlamento a luchar contra ello, ¿no? Porque yo, dentro de todas estas crisis que viví, o sea, crisis que sufrí en esa época, porque va bien decirlo también, o sea, no hay que esconderse. Yo en todo este proceso que viví, a mí me dio un brote psicótico, o sea, pero mal. Y el consejo que le dieron a mi madre es que, bueno, o sea, le hacemos el parachoques, esto, no sé bien cómo se llama, lo dejamos vegetal y no va a tener crisis, ¿sabes? Crisis nerviosas ni nada. O sea, ese fue el mensaje que le enviaron a mi madre. O sea, el mensaje sería que evitéis esas cosas, que de todo se puede salir, ¿sabes? Y le enviaron ese mensaje. Claro, mi madre ahí, dedicándose a la justicia, como se dedica, mi madre que fue a informarse bien a los forenses. Ella siempre me dice que tuvo la suerte de los que la acompañaban, que los médicos forenses del juzgado y tal, la ayudaron mucho.
en ese sentido, a decirle que ese no era el camino. O sea, para que veas lo duro, ¿no? Y que fue ese momento. O sea, a ella le responden que literalmente te quiten la vida para no sufrir. Claro. O sea, porque dejarte vegetal, o sea, Claro, era pues, textualmente, sí, sí, sí. dejarlo vegetal para Sí, sí, que sí. deje de tener Sí, sí. episodios nerviosos. Claro. Pero no lo puedo entender, o sea, ¿cómo es posible? Bueno, eso fue lo que le marcó la psiquiatra de ese profesor del colegio antes de ir para allá al centro. Fue lo que le marcó la psiquiatra de que le hacemos le hacemos parachoques y el chico dejará de tener crisis nerviosas, emocionales, o sea, bueno, estar aquí presente. O sea, ¿Es una psiquiatra? la psiquiatra. Sí, sí. Sí, sí. O sea, eso. Por eso digo que mi madre, o sea, lo que ha luchado, o sea, ha ido contra todos, y también ha cambiado mucho el mundo los últimos 10 años y en parte lo agradezco. Pero ya te digo, o sea, mi madre lo que se ha movido, lo que ha luchado por mí, o sea, para mí es mi superhéroe. O sea, ha hecho cosas que tienen mucho, mucho valor. Mm. Y poco a poco le agradezco a veces. El director, que está claro que su problema es que no contextualizó con Sí, sí, sí. vosotros, Sí. ¿él en qué se basaba en ese momento cuando dice eso? De que es una mala madre. Pues ni idea. No sé por qué su hijo pues tenía una crisis nerviosa, Claro, es que seguramente se basaría en algo que sería eso, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo es posible que un director, que tiene que ser el que dirige Sí, sí. también a los profesores, que los profesores tienen que ser en cada clase los referentes también Sí. sociales, emocionales de los alumnos? ¿Cómo es posible que un director sea capaz de ver tan poco, ¿no? Tampoco. De quedarse en la primera pared. También hay que matizar que es importante que estamos hablando de hace 10, 15 años. Que estaba menos visibilizado todo el tema de... Mucho menos, mucho menos. Ahora ha Sí, cambiado esa es mucho. la O sea, clave, de hecho. a nivel emocional ha cambiado muchísimo. Yo hablo desde el vestido, que quede muy claro, que a veces pues se puede interpretar malas cosas. Yo hablo desde el vestido de un crío del 2010, por poner un año, no del 2025. Pues a nivel emocional ha cambiado muchísimo, ¿no? Que debe cambiar mucho más. Pero claro, que parece que fue ayer, ¿no? El día que España ganaba el Mundial, pero ya te digo, o sea, han pasado muchas cosas estos años también. Mm. En tu caso, que tú viviste era un centro de protección de menores, ¿verdad? En una época en la que, digamos, que todo el tema psicológico estaba menos visibilizado, ¿tú crees que, en tu caso, el hecho de que estuviera menos visibilizado que ahora, a ti te hizo sufrir más? ¿O crees que habrías sufrido con la misma situación incluso ahora? Yo he tenido que escuchar muchos comentarios, pero muchos, de que estoy enfermo, que estoy loco, no sé bien, porque iba a un psicólogo. O sea, lo escucha constantemente. Ya. Entonces O te sea, hacía a sufrir mí me más pasaba, o el que sea, estuviera menos a mí me pasaba. visibilizado. Es que cuando era muy pequeño iba al colegio, yo había dicho naturalmente, como un niño, que lo hice de forma natural. eh, Esta tarde no puedo venir que voy al psicólogo. Los comentarios. Ya, te Este decían. está loco, este está enfermo, este no. O sea, Está mal de la cabeza, sí. está mal de la cabeza. Esos comentarios los escucha constantemente. Entonces, la poca visibilización de la psicología a ti te hizo sufrir más. ¿Crees que con la misma situación actualmente habría sufrido menos? Yo es que tengo ¿O no? un contrapeso porque tengo el privilegio de tener una madre que le da mucho valor a estas cosas. Porque mi madre viene en unos patrones muy complicados en su vida, muy duros, por todos los ámbitos. O sea, yo es que voy a tender a hablar demasiado bien de mi madre porque yo creo que si dan el premio a la mejor madre del mundo sería una de las elegidas. ¿Cómo se llama tu madre? Lourdes. O sea, sería una de las elegidas porque ha sido una mujer que tiene una historia muy dura por todos lados y aún así ahí ha sido la cosa más buena que existe para mí. O sea, yo hablo de mi madre, o sea, pero es que realmente extrapolado al mundo lo es. O sea, es la Messi de las madres para mí. Así que dentro de eso he tenido la suerte que ella me ha hecho tan bien que, que a la larga, cuando era pequeño no, o sea, cuando era pequeño me sentía pues que todo estaba en contra mío. Pero cuando he sido más grande he ido entendiendo muchas cosas de todo lo que ha hecho y aún sigue haciendo. O sea, hoy no tenía medio para venir aquí, o sea, para ir a buscar el AVE de Barcelona. La mujer se levanta a las 4 de la mañana
para llevarme a Barcelona, para coger el AVE, para que veas. Para que veas Ya. el valor, ¿no? Y ya te digo, o sea, pocas veces le digo te quiero y poco la valoro en algunos momentos de mi vida, que lo debería hacer más. He tenido la suerte esa, cada vez de la psicología. He tenido mi madre, que me ha aportado demasiados valores, pero al contrario, pues he tenido el sistema social o educativo, todo el conjunto, pues ha sido lo contrario, ¿no? Ya. Una pregunta te quiero hacer, Luis. ¿Crees que la vida es justa? La vida es justa. Qué gran pregunta, ¿no? ¿Es justo que una persona de 20 y pico años tenga cáncer? ¿Es justo que un futbolista gane millones por jugar a lo que le gusta y una persona que tiene que educar a través del deporte gane 100 o 150 euros que no tenga ni para la gasolina? ¿Es justo? Yo creo que la justicia la percibe cada uno según las experiencias vividas, ¿no? A lo mejor para una persona millonaria no es justo que su yate pues no le vaya bien, o sea, no tire el motor. O a lo mejor no es justo, ¿sabes? Mil cosas que para nosotros no lo percibimos. Ya te digo, creo que la justicia va enfocada un poco a lo que tú has vivido, ¿no? Yo he sufrido en mi contexto familiar muchos problemas de alcoholemia, de adicciones y tal. He perdido familiares por problemas de adicción. Para mí, que exista el alcohol y que exista el tabaco y existan estas cosas en el mundo, no es justo. Para otro a lo mejor sí, pero para mí todas estas cosas, Ya. que a mí estas cosas me han cambiado la vida completamente sin yo querer, para mí no es justo. Ya. Lo digo abiertamente, no voy a probar en mi vida una gota de alcohol, ni voy a fumar, ni nada, lo tengo muy claro. Ya. Eso lo tengo marcado en mí dentro, porque para mí no es justo. Para mí no es justo que aún existan estas cosas. Claro, es que si tú, al final el alcohol es una droga y el tabaco también, y si tú tienes un pasado y unas experiencias pasadas negativas con el alcohol, pues le das en realidad la connotación que tiene, Claro. que es negativa a una persona que en este sentido sea, bueno, haya tenido una vida neutra, Sí. pues le darán una connotación Sí, divertida, que luego es trampa esa diversión. Trampa. Sí, bueno, Bueno, pues, pero es que entonces ahí tú tienes un punto a favor, sí. porque el alcohol, el tabaco, cualquier droga son malos. Sí. Mira, esto de la justicia, esto es como aquel que bebe alcohol y coge el coche un día puntual, después de haber bebido mucho, y sea la circunstancia de que tiene un accidente mortal. ¿Es justo que solo lo ha hecho una vez? Solo ha ido una vez de fiesta, ha bebido una vez y tiene un accidente mortal. ¿Y quién lo hace cada día? Esto pasa con la lotería, ¿no? En la lotería hay gente que juega cada día el mismo número y nunca le toca. Y hay uno que juega un número puntual un día y le toca el premio. Pues esto también es la vida. Hay personas pues que lo que te digo, o sea, que cada día cogen el coche en mal estado y nunca les pasa nada. Y hay una persona que un día puntual coge el coche en mal estado. Ya. Y que encima puede matar a otra persona que no tiene la culpa y para esa no sería justo. Y es justo también, hablando de enfermedades, de que una persona que no se cuida nada, que tiene mil adicciones, no tenga ninguna enfermedad, que llega mayor, y una persona de 20, 21 años que hace mucho deporte y entre un cáncer terminal. Es justo. O sea, es como es. O sea, es tan paradójico todo. Luis, tú, bueno, viendo tus experiencias pasadas, la infancia que has tenido, ¿tú tiendes a compararte con la vida que haya podido tener otras personas o es algo que no va contigo? Me ha pasado muchísimo, muchísimo. O sea, he sentido pues porque yo he tenido menos que otros han tenido más que yo, que al final es el mismo término. Pero cada vez pues pienso que lo que nos sucede en la vida nos conviene de alguna manera, ¿no? Todo aquello que nos va pasando es porque por casualidades o por de alguna manera nos tiene que pasar. Y debemos aprovechar todas estas experiencias, sean positivas o negativas, para aprender mucho de ellas. Porque de todo se puede aprender. De todo lo malo y de todo lo bueno se aprenden cosas. De todas las personas del mundo se aprenden cosas. Me pasa mucho, últimamente que voy mucho en tren, me pasa mucho que veo a las personas y me pongo a pensar, ¿cuántas historias de superación, de adversidad hay en este mismo tren? Que estamos compartiendo unos minutos, pero ¿cuántas historias hay? Si yo supiera todo lo que ha sufrido cada persona que está aquí a mi lado, mi forma de tratar a los demás cambiaría completamente. Y si todo el mundo lo tuviera claro, Ya. que cada uno está viviendo batallas, que
que yo estoy delante tuyo y tú quizás estés viendo una batalla muy dura y que lo que necesitas ahora es que empaticen. Y empatizar no es decirte qué bonito eres, es darte tiempo, darte cariño. Mm. O sea, eso es de verdad empatizar con una persona. Eso que has comentado a mí también me pasa mucho. Sí. Cuando estoy en la estación de Atocha, en Sí, sí. Delicias, Sí, sí. donde hay mucha gente que Sí. estás compartiendo el espacio-tiempo con mucha gente que Sí. en 2 minutos ya no vas a ver Sí, sí. y dices, "Uf, aquí hay, sobre todo en las personas más mayores, ¿no? Sí, sí. Vaya historias habrá detrás". A mí no me pasa tanto como parece que a ti en cuanto a lo malo, en cuanto a la adversidad, en Sí, cuanto a sí, la sí. historia de superación, sino en cuanto a su vida en general, Vale, ¿sabes? porque al final pues tú tienes un viaje diferente al mío y Ya. unas necesidades diferentes. Y yo siempre miro a lo malo para sacar lo positivo, ¿no? Soy adicto a las historias de superación, soy adicto a escuchar a gente hablar de sus historias, porque me gusta tanto ver que personas con situaciones muy complicadas han conseguido superarse. Mira, sin ir más lejos, la semana pasada, el miércoles, fui a una charla de un chico con el 76% de parálisis cerebral Mm. y venía de haber hecho una trial, bueno, una carrera de Alex una Roca. ultra. No, 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 una ultra. Ah, Este es el menos conocido, el que te diga. Una ah. ultra de 7 días por el desierto. O sea, un tío top que ha conseguido participar en unas Olimpiadas. Se llama Paul Maruki o Muriki, ahora el apellido es un Mm. poco complejo. eh, pues este chico ha participado en las Olimpiadas del 2022 Paralímpicas, participó en esquí, o sea, es la primera persona con parálisis cerebral que consigue participar en las Olimpiadas de esquí. Le dijeron en su día que había un 1% de posibilidades y ahí está, se ha enganchado eso a las ultras de fondo y tal, y tú lo veías escuchar eh, y yo flipado, o sea, me gustó tanto lo que dijo y yo salí de ahí pensando, si este tío es capaz de vivir con alegría, entusiasmos, con ilusión, con sueños, con ambición, ¿no voy a hacerlo yo? Eh, Mm. A mí me pasó con este señor de ahí, que es el tío más crack que he conocido en mi vida, que es Aitor Francesena, Sí, surfista ciego, sí, que hice un podcast con él en su casa, sí, en Zarauz. sí, sí, sí. Una O sea, persona y una forma de ver la vida que dices, ¿y yo y de me qué me quejo quejo? tanto, y me quejo tanto, o sea, habré tenido todo lo que habré tenido de mi infancia y tal, pero estoy bien, o sea, tengo todas las capacidades, Sí, o sea, que siempre hay gente que va a estar mejor o peor que tú. siempre, siempre, siempre hay la gente mejor y gente peor. Sí, Pero ves estos casos y dices, si esto tiene la capacidad de levantarse con ganas de vivir, ya, no voy a levantarme yo. ya. Y sabes relativizar las cosas. Que no por ello uno también se tiene que autocastigar, ¿eh? No, no, que va, que va, que va. Si uno lo está pasando mal, Va, que va. a ver, también no hay que pensar solo. Hay gente que está peor que yo, hay gente que No, está no, peor que no, yo. No, las crisis hay que existen. encarar Las crisis existen, todo con ¿sabes? objetividad. Existen, los días tristes existen. Yo el día que se vaya mi madre de este mundo, si se va antes que yo, debería ser así por el caso natural, estoy convencido que voy a vivir una crisis existencial, voy a estar unos meses muy Sí, sí, dramas. O sea, claro, voy a necesitar otras cosas en mi vida y lo voy a sufrir y me preparo para ello. claro. O sea, porque hay un día que no voy a tener a mi madre. Incluso lo que te comentaba antes de mi abuela. De abuela. Mi abuela tiene 80 años. ¿Quién sabe? Está muy bien la mujer. O sea, aún me guisa. Sí, sí, Aún me pero guisa. sí. Pero está muy bien. Pero cualquier día se nos va. Hay que preparar con objetividad tanto Claro. el sufrimiento como luego cómo lo Claro, y encaras. entender que vas a vivir momentos muy duros. Muy Sí, duros. sí, sí. Eh, Esa es la única forma de que sean más llevables. Porque una sí, forma. porque no hay mayor problema en la Y sociedad, y yo te digo esto de Luis sí, como psicólogo, no hay mayor problema que la negación de sí, lo que pasa, de sentir lo que sea, de sí, no. pensar. Es lo peor, hay que aceptar lo que pasa y luego ya solucionar o encarar. Y luego la forma en la que llega. O sea, puede llegar ya. O sea, me pueden llamar Sí, esta sí, mañana que a mi madre le ha dado un infarto y sí, no sí, está. sí. La verdad, o sea, aquí Total, hablamos total. Hay que estar preparado para... de forma transparente. ¿A ti te cansa que te vean como un ejemplo de superación o te gusta? Mira, este tema me lo debato mucho porque últimamente ¿sabes? Me estoy mostrando de una forma muy auténtica y desnudándome de alguna manera virtualmente. Y yo siento que, que soy una persona que ha tomado la decisión de exponerse al público desde su historia, ¿no? He tenido esto, que hay muchas personas que no quieren y totalmente comprensible, ¿no? Más que un ejemplo, soy una persona que ha decidido pues, compartir mi historia, Ya. abrirme al público.
pero hay muchas personas con historias de superación muy, muy duras que no lo han compartido. Bueno, yo más que ejemplo de superación, pues quiero ser una persona que ayude de algún modo desde mi forma de entender. Yo de verdad absolutas no tengo ninguna. Y hay muchas cosas que las personas no van a compartir de lo que yo diga, lo que yo sienta. Pero yo creo que se mide más el trasfondo, ¿no? Yo intento pues aportar mi granito de arena a este mundo desde mis conocimientos, mis limitaciones, que limitaciones también tengo, mis capacidades, todo lo vivido, intentar pues dejar un mundo más bonito del que, del que hay aquí mismo ahora. Si ya solo consigo, por ejemplo, viniendo a este podcast, consigo ayudar a una persona a ver la vida con otros ojos, a, bueno, a aprender a relativizar más las cosas, a valorar más las cosas, pues yo habré cumplido mi misión. Ya. Ya con el hecho de conseguir que una persona pues sea un poquito más llena, porque el concepto de felicidad es un poco así, o sea, la felicidad es un estado efímero, ¿no? Y suele llegar cuando vives en plenitud. Tú cuando vives en plenitud, alineado a lo que tú eres, a tu esencia, pues tú eres feliz. Y tú cuando eres feliz eres buena persona. Porque no conozco a ninguna buena persona que quiera hacer daño a los demás. Mm, O sea, pero era diferente el concepto. Ninguna persona que sea feliz que, que haga daño a los demás. ya. Eh, Sí, muchas veces traspasas tu infelicidad a claro, los demás. claro. Porque ¿qué pasa? Muchas personas viven vidas impostoras. Porque las han enseñado así o el sistema les ha hecho esto. O se han acomodado de alguna manera, pero viven vidas impostoras. Siento que todas las personas tenemos una vida de sueños, o sea, y una vida oculta de sueños, y tenemos que conseguir llegar a ella. Seguro que si le preguntamos a cualquier persona que va por la calle, seguro que tiene algún sueño que les gustaría cumplir en su vida. Y no se atreven, ¿por qué? Por el miedo a ser excluidos, miedo al fracaso. ¿Qué es el fracaso? Fracaso es dejar de intentarlo. O sea, me parece más fracaso no luchar por tus sueños, me parece más fracaso Que fracasar. que fracasar. Fracasamos constantemente. Todo el día estamos fracasando en pequeñas cosas. Yo hoy he fracasado, se me ha caído medio café. Eso es un fracaso. Pero bueno, Y a mí también. o sea, claro, o sea, dejar de intentarlo sí que sería Ya. parte del fracaso, ¿no? Pero, o sea, creo que eso, que todas las personas Mm. tenemos una vida de sueños que por eso, nos han conducido a la sociedad eh, a no Mm. intentarlo. Con lo que dices de que te sientes satisfecho ya solo con ayudar a una persona que Sí, escuche este podcast, mira, sí, se me ocurre que quizá el link de YouTube, cuando lo suba, sí, mandárselo a colegios para que lo pongan en las aulas. sí. ¿Te gustaría? Me gustaría mucho, sí. O sea, que literalmente, yo me acuerdo cuando iba al colegio que te mandan al salón de Sí, sí. actos a Sí, ver sí. una peli, pues que Sí. sirva como, bueno, como una ayuda para personas que puedan estar pasando por lo mismo, Sí. que sirva para una forma diferente de conciencia contra el bullying, ¿verdad? Para que, bueno, también a los profesores les sirva a cómo querer no ser, ¿no? En base a tu historia, Sí, ¿no? sí. Tú has dicho que tienes amigos profesores que serán buenísimos profesores, Sí, y buenísimas personas pero, también y son. luego también has conocido profesores que no han ejercido bien en ese sentido, Sí, ¿verdad? Y yo creo que puede ser muy sano, ¿no? sí, puede ser muy bien. Mira, te quiero preguntar, ahora que estaba pensando en la educación, ¿tú crees que actualmente, con tanta conciencia social, estamos educando a víctimas o a personas fuertes? Estamos educando a víctimas que la vida le va a tener que dar tantas bofetadas para convertirse en fuertes. Y los que no consigan aprender de esas bofetadas que le da la vida, porque la vida te va dando bofetadas constantemente. Nos pasamos la vida queriendo esquivar los problemas, pero los problemas existen, están aquí. Hay muchos problemas. Eh, eh, Creo que eso, que llevamos a que el niño juegue con desventaja el día que es adulto. Ya. Lo metemos en una burbuja tal que en el juego de la vida, si entendemos la vida como un juego, parte con mucha desventaja. Y claro, esa desventaja hay personas que tienen la capacidad de darle la vuelta y hay personas que no lo consiguen. Ya. Es como una eliminatoria Barça-PSG. El Barça consiguió darle la vuelta Mm. del 4-0 al 6-1, pero hay muchos que no consiguen darle esa Eso te vuelta. gustó, ¿eh? Ese día. Me gustó mucho. Pero te digo, o sea, ese es el problema. O sea, creamos víctimas que han de conseguir ser fuertes cuando salen al mundo de verdad, cuando tienen que competir, porque la vida es competitiva. Tú compites por la chica que te gusta, compites por un trabajo, estamos compitiendo constantemente. Mm. Y querer
de ser al niño, ¿sabes? Educar al niño sin la frustración, sin tomar decisiones, sin el fracaso, sin Estoy de acuerdo. equivocarse, pues estamos educando a personas que el día que salgan a competir contra el mundo van a sufrir. Y ahí se Ya. genera un gran cúmulo de fracasos emocionales, porque aquí viene la inteligencia emocional. Entender que, mira, si a un profesor, a un entrenador, a nosotros que nos dedicamos al ámbito deportivo, a un entrenador eh, le prefiere dentro del juego, prefiere un jugador antes que tú en la queja continua no vas a conseguir nada. Tú tienes que demostrar con actitud de que vales, de que te den la oportunidad. El día que Mm. tengas la oportunidad, demostrarle de verdad. Pero claro, o sea, esto pasa en la vida. O sea, yo conozco a gente que prefiere unas personas antes que yo. Y yo prefiero unas personas antes que otras, según las necesidades. Pues a un entrenador le pasa lo mismo. O sea, es parte de la vida. Y quizás te encuentras un líder que a día de hoy no te elige a ti, como te puede pasar en un trabajo. Un trabajo puede ser que el empresario pues elija a unas personas y a ti no. Vale, ok. Pues a la siguiente pues voy a intentar ahí y voy a aprender de lo que he hecho Ya. mal. A lo mejor lo que he hecho mal con ese entrenador o con ese equipo, en ese contexto, ha sido quejarme mucho. Yo no quiero ser defensa, quiero ser... Claro, a lo mejor es una oportunidad. A lo mejor te cambia la vida. Como a muchos jugadores les ha cambiado Claro, la vida la cambio de posición. claro. Sí, sí, sí. Mira, de esto que estabas comentando. Ah, sí. Cani, que antes me has comentado sobre él bueno, y no sabías que había venido al podcast. Él me explicaba eso, que él triunfaba en cuanto a su mentalidad porque era capaz de tolerar el banquillo, de verlo de una forma objetiva, es decir, de una forma que me fastidia, pero luego voy a trabajar. Porque él me decía, a ver, es que yo en el Villarreal era titular indiscutible, pero claro, de repente viene Cazorla y yo estaba en el Sí, banquillo, pero claro, es que era Cazorla, Sí, sí. ¿no? Habrá muchos jugadores que mentalmente no sepan salir de ese bloqueo y solo verán la frustración y la emoción negativa de estar en el banquillo, pero no verán el contexto que les hace estar ahí. Sí. Y ver el contexto que les hace estar ahí es lo que te provoca trabajar para salir de ahí, ¿no? Sí. Si yo fuera un niño de 10, 11 años, me tuvieras aquí delante, un niño al cual le hacen bullying y está sin ganas de nada, sin motivación, ¿qué le dirías? Le diría lo que te he comentado antes, que el amor a la larga gana el odio, que todo acaba, que todo lo malo acaba, que si él se dedica a sembrar el bien, a hacer cosas buenas, va a llegar un momento que todo se va a equilibrar, que sea fuerte, que sea muy fuerte, y va a llegar un momento que va a conseguir, o sea, le van a devolver todo el bien que hace. Es duro, es muy duro, ¿eh? Que te etiqueten, que abusen de ti, que es muy duro, pero que tenga claro que todas las etapas se acaban en la vida. Y esta etapa que está sufriendo la va a superar. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que va a conseguir brillar como nadie. Porque ha sido tan fuerte y ha sido tan bueno que va a conseguir brillar como los otros no lo han hecho. Y que él no es culpable de nada, él es una víctima. ¿Y a un abusador? A un abusador. ¿Qué le diría a un abusador? Me refiero a la A persona un que niño, hace bullying. entendemos que un niño de 10 11 años es Sí, abusador, o ¿no? sea, el buller. El buller. Pues le intentaría hacer entender, partiendo de la base de que seguramente a esa edad no es culpa suya, sus actos son un poco condicionados un poco a su contexto, le, le haría entender lo duro que es esto. Le intentaría poner en la situación, hablaría mucho con él. Un bullet no te tienes que confrontar a él. Ya. O sea, muchos bullers, ¿sabes por qué son bullers o son acosadores o son por un tema, por falta de amor? O sea, mucha gente paga el odio que tienen dentro, porque no conozco, lo que te comentaba antes, no conozco a ninguna buena persona que haga el mal. Y esos chicos que hacen bullying es porque dentro están sufriendo algo. Falta de amor, situaciones muy duras en casa. Y no vas a conseguir que deje de hacer bullying con odio. El odio atrae más odio, más odio, más odio. No, darle amor, siéntate con él, dale un abrazo. A veces la persona que acosa a alguien, lo que más necesita es un abrazo. Necesita pues que, que le pregunten cómo estás. Porque Ya. él expande sus emociones, sus sentimientos maltratando. Ya. Yo también tengo otra perspectiva Sí.
con respecto a cómo funciona un poco la mente y el rol de una persona que hace bullying. Piensa una cosa, el colegio es un ambiente duro, o sea, y es la jungla en el sentido de puro instinto, ¿no? Sí. Es Supervivencia total. como el instinto animal hecho masa, ¿no? Sí. Entonces, cuando, bueno, en edades tempranas, 11, 12 años, es una realidad pues que triunfa y el más guay es, pues el que mejor hace deporte, el que más vacila, el más guay, el que más le gusta a las chicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, otra razón, como tú dices, por la cual a un bullying no hay que enfrentarse es que igual estás alimentando el rol que él quiere. Totalmente. ¿Me explico? Porque eso igual hace que sea aún más guay, porque esto es así, a las chicas, ponemos que el que hace bullying es un chico, a las chicas, a los chicos que son amigos suyos, cuanto más te metes con el otro, más lo gustas, ¿no? Entonces por eso lo estás alimentando. Entonces tienes que partir de que, o sea, tú tienes que meterte en su terreno y en base a ahí luego explicarle bien, o sea, lo que está generando. Porque ya te digo, no es consciente, él solo es consciente del rol que quiere, el rol en el que quiere permanecer. No es consciente del daño que le está haciendo al otro. Es así. Sí. Y a veces los roles fluyen fluyen de una manera, pues, sin tú buscarlo. O sea, por lo que comentabas tú, porque tienes una genética privilegiada, porque... Sí, eso es, o sea, eso es. Sin ir más lejos, de estos chicos que tienen el privilegio, la suerte, la fortuna y que tienen que aprovechar de estar en estos contextos deportivos de élite, de clubes profesionales en la base, claro, estos ya parten de que si están allí es porque tienen una genética privilegiada. Ya. Y eso al final le lleva pues, a tener pues, más oportunidad en el popularismo, ¿no? Dentro del colegio. Y claro, y es como una falsa realidad, ¿no? Viven ahí por una cosa que ellos no han elegido. Ya. Es su genética. Sí. O sea, no la han elegido y están ahí. Claro. Y creo que ellos tienen que llegar al punto de entender de que deben ser, que a pesar de tener esos privilegios no elegidos, porque tienen la suerte de tenerlos, tienen que sembrar el bien, porque son referentes para los compañeros. O sea, a mí me ha pasado de niño, estos chicos que sobresalen en el deporte, sobre todo, que el deporte es lo que más valoramos, ¿no? En estas edades, porque todo el mundo quiere ser futbolista, o yo qué sé, o jugador de básquet, o piloto de Fórmula 1. Nos movemos en el ámbito del deporte. Luego la vida pues te va cambiando un poco la perspectiva, ¿no? Hay casos que a lo mejor pueden llegar y que lo disfruten y lo pasen muy bien y se exijan durante ese viaje que va a ser más corto de lo que es otro viaje profesional. Pero también tienen ese poder de influencia, ¿no? O sea, como los idolatran, a la mayoría de ellos tienen el poder de trascender en los otros compañeros. Y si ese líder que está en esa situación privilegiada por factores no elegidos tiene la capacidad de influenciar de forma positiva, hará pues que no exista tanto bullying, no existan tantos problemas. Eso que estás diciendo es lo que se le debería decir a Totalmente. los que hacen bullying. Sí. Porque es un poco lo que he comentado antes de que te metes en su terreno. Claro. No vas al castigo, no le dices, eres lo peor, que estás haciendo bullying, eres mala persona. No, estás metiéndote en su contexto, en el contexto que él quiere. Hacerle entender que es un líder. Es un líder. Y puede ser un líder negativo o positivo. Claro, pero eso son horas de sentarte con él, hablar, Claro. hacerle entender. Sí, lo que pasa es que los profesores, al igual que excluyen al que le hacen bullying por el bien colectivo, también etiquetan y también etiquetan negativamente al que hace bullying por el bien colectivo, pero le etiquetan negativamente de una forma que retroalimenta el bullying. Claro. Por lo que hemos dicho, que al buller le interesa ser ese malote, el que se porta mal, ¿verdad? Sí. El que, pues sí, el que la lía, básicamente. Totalmente, sí. Pues mira, Luis, ya estamos acabando, ¿vale? Se te está haciendo corto. A mí he visto la hora y se me ha hecho muy corto, pues el tema es súper interesante. Pero para acabar, tengo una sorpresa, ¿vale? Que ya no es tan sorpresa porque lo he hecho últimamente ya con todos los invitados, que es hacer un ejercicio de visualización, ¿vale? Que es una técnica que se utiliza mucho en psicología en cuanto a, sobre todo en cuanto a preparación en la competición, motivación, enfoque. Y la tengo aquí, ¿vale? Así que, si te parece, ¿te apetece hacerla? ¿Alguna vez has hecho una visualización? ¿No? ¿Vale? No. Ok, pues
para que sea más sorpresa, más sorpresivo, no te voy a poner en contexto, ¿vale? Consiste, bueno, ahora lo haces y tal, pero vas a cerrar los ojos, ¿vale? Y te voy a... No, o sea, tranquilo, no lo hagas aún, que te explico. Vale. Y ahora lo hacemos. Y yo te voy a contar una historia, ¿vale? Y luego me cuentas pues cómo te has sentido, lo que has pensado durante, bueno, física, mentalmente, lo Sí. que has sentido, ¿vale? Así que cierra los ojos, porfa. Intenta respirar profundo. Vuelve a ese lugar donde todo pesaba. No el peor recuerdo, sino ese día normal en el que te sentías invisible y que el mundo estaba en tu contra. Pensabas que quizá nadie iba a apostar por ti, con esa sensación de que no vales, de que todo es culpa tuya. Y ahora quiero que te veas a ti mismo ahí, pero desde fuera, como si el adulto que eres hoy estuviera mirando a ese niño. Míralo bien. ¿Qué necesita escuchar? ¿Qué le dirías para que tomase la decisión de no rendirse? ¿Qué le diría? Que, que luche, que lo puede conseguir, que va a salir de ahí, que todo se va a equilibrar, que sea valiente, que quiera mucho, que sea generoso. Le diría que tranquilo, tranquilo, Luis. Va a llegar un momento que vas a brillar con una luz que va a impactar y transformar a muchas personas. Va a ser, y verás que todo lo sufrido habrá merecido la pena y que ha sido necesario para construir la persona que eres ahora y que te esperan años muy, muy bonitos. Tú no eres consciente aún de ello, pero te esperan años y vivencias muy bonitas. Así que sé fuerte ahora, que vienen tiempos maravillosos. Muy bien, Luis. ¿Te ha gustado? Sí, ¿Te has metido en el sí, papel? sí, Y me dicen siempre todos los invitados que literalmente se ven en el momento sí, sí. Yo es que les narro. he tenido varios momentos, he pensado. Sí, O sea, me han venido muchos momentos ya. de golpe. Vale, Luis, pues ya para acabar, primero me vas a hacer la pregunta sobre psicología deportiva, Sí. en la que puedas tener curiosidad, y después vas a hacer la pregunta al siguiente invitado, que como siempre, sorpresa, no digo nombre, pero para poner en contexto, el siguiente invitado tiene una fundación de prevención y erradicación de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿vale? Así que le preguntarás algo relacionado con lo psicológico que puedas tener curiosidad. Así que cuando quieras, si tienes pensada la pregunta de psicología La deportiva. pregunta de psicología. ¿Cómo gestionarías un deportista con un talento para ser determinante dentro de su juego, eh, que, que tiene el ego muy elevado, que se siente superior a los demás compañeros? ¿Cómo lo gestionarías? ¿Te confrontarías o qué harías? Te voy a hacer la misma pregunta a ti, te voy a hacer una contrapregunta Sí, con otro contexto. sí. Bueno, en otro contexto, pero en realidad es lo mismo. ¿Tú cómo crees que han gestionado Ancelotti y Zidane los egos del Madrid? ¿Cómo lo han gestionado Ancelotti y Zidane los egos del Madrid? Pues los han... Cani en el podcast Sí. respondió cómo, a ver si sabes. ¿Cómo? Pues que Cani está en un vestuario de élite y Sí. las ha visto de todos colores. Juega con Me ventaja. lo dijo del Cholo. Sí. Él me dijo que el Cholo, Ancelotti, Zidane han triunfado tanto en lo suyo, bueno, por la misma característica que a ver si sacas. La respuesta está relacionada con lo que acabamos de citar del bullying, de cómo enfrentarte a un buller. Sí, sí. Pues dedicándole tiempo y amor y dándole valor y es que no tiene mucho más misterio. Al final los líderes lideramos a personas y ya sea el mayor deportista del mundo o la persona pues con la situación más adversa, pues son personas igual. Y cada uno pues necesitan vestido a sus necesidades, o sea, un trato según sus necesidades. Pero yo creo que al final pues lo que necesitan estos deportistas con el ego elevado es que si tú tienes el ego elevado, es que tienes una necesidad de aprobación, o sea, tienes una necesidad de que te vean, de sobresalir. Y eso al final pues viene de un problema pues más extenso, ¿no? No es un problema que tú quieras ser el protagonista, es un problema muy grande. Igual que
siento que, por ejemplo, Cristiano denotaba que tenía mucho ego, pero seguramente es una bellísima persona porque lo ha ido demostrando con el tiempo. Pero Cristiano era el antagonista. Messi, para mí el mejor del mundo, pero era un tío que teníamos todos endiosado y seguimos teniendo. Era Muy todo lo que humilde estaba en en la el- vida. Todo lo que estaba en la vida era Messi. Claro, tú para sobresalir tenías que tener un papel antagonista y es lo que creó Cristiano en ese momento. Y Mm, hay que mirar más el trasfondo de las cosas. claro, es así, o sea, bueno, a la contrapregunta que te he hecho, Sí, ¿qué consiguieron Zidane, Ancelotti en el Real Madrid? Pues empoderar a todas las personas a todas. de ese grupo, Sí. entendiendo el contexto de cada persona. Sí, sí. Que es probablemente, no me quiero meter en terreno pantanoso ni en contextos que no tengo ni Sí, idea, sí. pero que es probablemente lo que le haya pasado a Xabi Alonso, pues que se habrá enfrentado a Vinicius, Claro. se habrá enfrentado a Mbappé. Sí, sí. Cuando en realidad ahí lo que tienes que hacer es bailarles el agua de una manera sobre todo inicial, Sí, que ellos se vean incluso pues, en según qué contextos por encima de ti, sí. ¿vale? Hacerlos poderosos Sí, sí. para que luego te escuchen. Y sin ¿no? asturizar a los demás. Sí, Claro, o sea, es al final, por eso te digo que es lo mismo que lo que hemos dicho del bullying. Sí, sí. Es meterte en el terreno de cada persona para luego ser capaz de influenciar, ¿no? Claro. Y bueno, después de la contrapregunta que te he hecho, a la pregunta que me has hecho tú a mí, de cómo gestionaría entonces un ego en un vestuario, imagínate, en fútbol base, pues un poco así. Es a otra escala, pero lo mismo que el rol buller y el que le hacen bullying en una clase. Empoderando a aquel que tiene las capacidades más de liderazgo para partir Claro. de ahí ganártelo. Eso Cuando es. te ganas al líder, te ganas a la Eso manada. es. De hecho, la solución es no ver el ego como algo negativo, sino como ver el ego Una es una eso es, oportunidad. y el contexto de una persona. Una oportunidad. ¿no? Entonces Sí, tú sí. tienes que enfrentarte a una persona con ego, pues Bueno, como lo que hay, vas no a como poder- una persona que como, te genera sí, rechazo. como la vida. O sea, la vida, tú si te quieres confrontar con una persona pues que tiene una realidad de algo así, pues vas a perder la batalla. Mm. Porque hablamos antes del tema de la alcoholemia y tal. Yo a veces me he intentado confrontar en momentos de mi vida con personas que he visto que es una batalla perdida. Personas que a lo mejor tienen problemas de adicción. Tengo amigos que tienen problemas de adicción y tal, y te intentas confrontar y es una batalla perdida. Porque su ego mismo o su propio autoengaño hacen pues que no puedas. ¿Cómo consigues ganártelo? Pues como has dicho tú, pues empoderándolo un poco, dedicándolo tiempo, y tú cuando ya sientes, percibes que te has ganado a esa persona, Sí, es cuando tú ya puedes meter cucharada sí, en su problema. eso es. O sea, Sí, sí, eso. es así. A veces todo es más simple de lo que parece. A veces simplemente hay que saber que una persona quiere oír lo que quiere oír, ¿no? O sea, Sí, sí, y sí. le gusta pues que le empoderes, que Sí, sí. le hagas un poco la pelota, etcétera y tal, sí. y luego meterle ahí la influencia. Sí, ¿no? sí, totalmente. Vale. Vale, pues ahora vas a hacer ya por último para acabar la pregunta al siguiente invitado, que si la tienes pensada, porfa, a esa cámara. Vale. ¿Vale? La pregunta que le preguntaría al siguiente invitado es, si pudiera elegir un superpoder, el que quisiera, ¿cuál elegiría? Pues Luis, ha sido un placer, la verdad. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Sí? ¿Has disfrutado? Dicen que los abrazos son efectivos cuando duran entre 6 y 8 segundos. Ah, sí. Ah, pues mira, hay un detalle. Pues mira, pues no. Luego lo pongo en cámara lenta, entonces igual son efectivos así. no. Pero. Ahí, no te preocupes. Eso. Pero bueno, te lo has pasado bien, ¿no? Sí. A mí, bueno, me ha encantado. Ha sido un podcast bastante diferente porque, bueno, aunque seas entrenador de fútbol, Sí. no ha sido la temática principal del deporte. Ha sido, pues bueno, tu historia, el. Vale, el entrenador no deja de ser una persona con un vestido de entrenador. Sí, claro. Al final, bueno, en cuanto a marca de psicología del deporte del podcast, sí que viene bien que seas entrenador de fútbol y tal, pero bueno, este podcast ha sido más psicología que otra cosa, ¿verdad? Así que nada, espero que lo hayas disfrutado. Sí. Espero que lo hayáis disfrutado los que veis, escucháis el podcast. Muchas gracias siempre por los comentarios positivos, las críticas constructivas a mejorar. Ha sido un placer, como siempre, y nos vemos en el siguiente podcast. Un saludo.